para iniciar las clases. Siempre al inicio se recomienda apagar los micrófonos. El tema de las cámaras y los micrófonos, a veces les pido, por favor, ténganlo apagado mientras estamos explicando y cuando se necesita, pues ya para explicar o exponer, hay que prender las cámaras. Pero en la explicación, ¿por qué? Porque la grabación se hace más pesada con todos los dispositivos activos. Entonces, cuando varios están con los micrófonos prendidos, también se genera un acople. Entonces, mejor, o yo voy controlando a veces quienes están con micrófono activo, los inactivo, o si es para preguntar, pues formula su pregunta sin ningún problema en el momento que necesite. Aclaración. Ahora, otro caso que tenemos que tener muy en cuenta es la plataforma Classroom. En este caso, la plataforma ya está habilitada. Voy a ir subiendo el material desde hoy, voy a ir subiendo todo el material que vamos a ir avanzando. Y en ese momento, por ejemplo, voy a enviar el código con el cual se pueden incorporar al aula Classroom. Entonces lo estoy copiando acá. Y lo van a tener en este momento en el chat de Zoom. Si alguno de sus compañeros también necesita, con ese código se puede incorporar. Anótenlo, guárdenlo. De todos modos, como dije, va a estar en el video. Pero es eso. O que me escriba internamente para que le mande el código de acceso a la clase. Así se van a ir matriculando a lo que son la clase, ¿no? Por ejemplo, ahorita no hay nadie. Entonces, a medida que vayan ingresando, vamos a ir incorporándolos acá. Se van a ir ingresando con ese código. Si alguno tiene problemas de cómo ingresar al Classroom o nunca se ha matriculado, internamente que me pregunte para que le mande un tutorial de cómo ingresar, ¿no es cierto? Cómo inscribirse a un aula Classroom. Pero ya está. Entonces, esa va a ser el aula para donde va a estar todo el material. Los esquemas, ese esquema, por ejemplo, va a estar ahí cuando lo concluyamos en su explicación, ¿no? Y todo el material, prácticas, vamos a ir subiendo ahí. Entonces, para iniciar la clase, primero es los micrófonos, hay que tener cuidado. A veces las cámaras también, varias veces me ha pasado que la cámara por accidente se prende y está justo en una situación no muy agradable, digamos, para uno, ¿no? O sea, justo están caminando, se ve y pues, pasan muchas cosas. Son situaciones que pueden ocurrir, entonces por eso es que siempre pido que lo tengan bien controlados. Verificar el Classroom, también les va a llegar mensajes recordatorios, seguramente el sistema te manda, pero no es además darle una mirada. Vamos ya netamente con introducción. Actualmente estamos pasando por una situación de cuarentena, en el sentido de no una cuarentena rígida como antes, como el 2020, por ejemplo, pero sí una cuarentena en el tema de la educación. A ver, aquí ha ocurrido lo siguiente. El decreto supremo 4179 del 12 de marzo de 2020 ha generado esta situación de cuarentena, ¿no? Donde suspende las clases en todas las universidades por un aislamiento preventivo. Pues esto viene desde el 2020, no es nuevo. Entonces, una situación o un tema de salud ha generado un cambio radical en la vida de todos, prácticamente de todos. Entonces, desde ese punto de vista, y al ver que la situación se iba agravando, el Decreto Supremo 4229 del 29 de abril de 2020 amplía la cuarentena y delega a las gobernaciones. Es ahí donde el Estado deja de intervenir y son las gobernaciones de cada departamento quienes manejan la cuarentena. Ya es una cuarentena más dinámica, entonces ellos van definiendo. Por eso toman sus propias decisiones, ¿no? Cada departamento, incluso cada alcaldía actualmente ya se está manejando con sus propias disposiciones. Evidentemente todo dentro de un estudio técnico de la situación. Pero ¿qué pasa con nosotros con el tema de la educación? Pues seguimos en una situación de educación virtual. Desde ese entonces, desde el 2020 a la fecha, estamos iniciando el 2022, estamos en eso, en una educación virtual, que va a ser seguramente un cambio muy significativo cuando volvamos a la presencialidad. Pero eso ya en su momento seguro la universidad nos dará las directrices. Por ahora no hay una instrucción
exacta ni precisa. Pero en otras universidades, por ejemplo, nosotros estamos con semipresencial. Pasamos, por decir, 3 semanas virtual, una semana presencial. Entonces, ya se está dando eso. Ya las universidades, algunas están volviendo. Seguramente en materias prácticas están volviendo. Pero en otras materias más teóricas todavía va a ser virtual. Vamos a ir viendo cómo se generan las disposiciones. Por ahora no hay nada concreto. Por ahora es virtual en algunas materias. Hay dos formas de aprendizaje con esta cuarentena. El aprendizaje en línea, que son las clases asincrónicas, es decir, donde tienes el material a tu disposición, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y donde se genera una educación autónoma, es decir, cada uno tiene que conscientemente entrar a ciertas plataformas para complementar la explicación. Ejemplo, material que subes a Classroom, o se sube un material, un pequeño material de lectura, va a estar en Classroom. También se habilita un canal de YouTube para subir los videos. Eso les voy a ir enviando una vez que se genere la primera clase. Recién voy a crear el canal y vamos a subirlo ahí para que lo tengan. Entonces, hay un canal de YouTube donde van a estar los videos. Entonces, todas las clases van a tener su video, la parte que se requiere, ¿no? Porque hay partes que no requieren a veces. Por ejemplo, esta parte de introducción no debería de estar, pero lo voy a incorporar de todos modos. Pero va a haber un canal de YouTube, ¿sí? Donde van a estar todas las clases y en el Classroom material. Eso por la parte asincrónica, es decir, la parte que no es netamente presencial o donde yo estoy dictando la clase. Y la parte sincrónica, que es el aprendizaje combinado, evidentemente en los horarios de clases vamos a hacer explicaciones de el avance. Mediante el Zoom, es el Zoom que lo vamos a utilizar. También para recoger trabajos y demás vamos a utilizar formularios Google. Ejemplo. Y un chat de WhatsApp. Aunque aquí, por favor, un chat de Telegram. Esto cambió. A ver, quiero explicar bien esta parte. Formularios Google son para asistencia y para recojo de trabajos más que todo. Vamos a habilitar formularios porque hoy, por ejemplo, voy a mandar la asistencia en un formulario y eso va a ser su asistencia. El chat de Telegram, vamos a utilizar Telegram por la capacidad que tiene de envío de información. Por ejemplo, el WhatsApp se limita a 64 megas. O sea, más pesado de eso no puedes enviar, no te permite. Y a veces quieres enviar un libro que justo pesa 80, ya no se puede. En cambio, toda aquella persona que tenga su Telegram, ¿sí? Que quiere ingresar al grupo, simplemente me escribe, dice, quiero ingresar al grupo Telegram. Voy a crear el grupo de Telegram y ahí voy a enviar los materiales ya pesados. La universidad ha creado un chat de WhatsApp que es para subir los links y toda la información interna, lo que ellos controlan. Está perfecto, ese chat se mantiene. Voy a seguir mandando ahí los enlaces de la clase, porque eso es lo único que mando ahí. El resto de material, todo lo que se pueda va a estar en el Classroom, documentos, todo. Pero claro, hay algunos materiales que son muy pesados que ni el Classroom te los acepta fácilmente. Por ejemplo, un video complementario, un video adicional. Entonces, a veces es Telegram. Entonces, los que gusten, me escriben. Entonces, aquí habilitar Telegram y se les va a agregar a un grupo de Telegram que siempre facilita, ¿no?, la información. A veces incluso los videos de la clase, por ahí mándenos, vale, no tengo ningún problema. Está en YouTube, pero también puedo enviar directamente a los que quieran. Es válido eso. Es totalmente accesible, tiene una mejor capacidad de almacenamiento incluso. Si tú guardas algo en Telegram, pues puede estar ahí buen tiempo. Cambias de equipo, todo, entras a tu chat y ahí está. En la nube de Telegram tiene una gran capacidad de almacenamiento. Entonces, es una gran ventaja, pero no es muy explotable. No sé por qué. Pero de todos modos, utilizamos ese medio para también ciertas comunicaciones, cierto material, aparte de las clases que se va a dictar.
Eso con respecto a la situación y la educación, ¿no? Evidentemente necesitamos base para la materia, bibliografía de referencia y material se les va a subir, libros, textos, que solo son complementarios, pero que vamos a necesitar de todo modo. Se va a indicar en su momento, ¿no? ¿Cuál necesitamos? La forma de evaluación, que la conocen, primer parcial y segundo parcial, hablamos de asistencia, hemos dicho, vamos a mandar por Google los formularios, repasos, se va a dar algunas prácticas son manuscritas y otras una computadora, entonces va a variar, se va a indicar en el momento. Exposiciones, también vamos a indicar cómo van a ser las exposiciones. Por lo general les pido grabar un video y ese video es el que lo envían, lo suben y lo reviso. Porque a veces en clase no alcanza el tiempo, sobre todo cuando son numerosos. No suele alcanzar el tiempo para exposiciones. Y tampoco podemos estar varias clases con solo exposiciones, ¿no? Hay temas por avanzar, hay cosas por explicar, hay muchas cosas por aprender también. Cosas interesantes que se pueden generar. Entonces vamos a ver, vamos a organizar el tema de la exposición. Por lo general, me gusta evaluar a mí de manera individual. Es decir, prepare este tema, explique en unos 5 o 6 minutos, eh, grábelo en un video y súbalo, porque los formularios te permiten subir bastante información dependiendo del peso y todo. No va a ser cada vez, pero cuando se requiera va a haber exposiciones de ese tipo. Y los exámenes. Primer parcial, segundo parcial es de esa manera. La única diferencia es que al final vamos a hacer un trabajo, una práctica y un examen para la nota. El primer parcial y el segundo existe asistencia, repasos, exposiciones. Pero en el final solo va a haber prácticas y examen final. Eso con respecto a lo que vamos a ver. Entonces, primer parcial, segundo parcial, esa es la evaluación. Para el final, práctica y examen. Entendido eso, esa parte de la evaluación, de cómo va a ser, o sea, de cómo están repartidos los puntos en realidad. ¿O hay alguna consulta que pueda ir aclarando? Dice, en el examen final va a ser la práctica y la teórica, ¿no? Claro, evidentemente es práctica y teorías. En el final, pero no es 40 puntos, ¿no? Vamos a repartir recién. Seguramente va a ser lo normal, práctica 30, examen 70. Eso en el final. Pero el primer y segundo, esa es la composición que nos da la universidad para evaluar. Entonces va a estar así. A ver, vamos a evaluación. Vamos al contenido. Tenemos 10 temáticas. No son temas largos, pero al final son temáticas que varían en contenido. Tema 1 vamos a ver definiciones de estadística. ¿Qué es la estadística? ¿Qué es la demografía, por ejemplo? ¿Cómo se aplica la estadística? ¿Cómo se clasifica? Y cómo en el fondo va entrando al área de salud, ¿no? La estadística, cómo afecta en el área de salud. Entonces ahí vamos a ver los conceptos básicos, qué son variables, por ejemplo, las variables, los condicionantes que tiene. Vamos a ver la temática 1. La temática 2 vamos a ver lo que es el tema de cifras significativas y vamos a hablar de los famosos redondeos. Cuándo se hace un redondeo, qué reglas deben cumplir los redondeos, cómo se registran las cifras, la forma correcta de registrar cifras. Porque a veces, no sé si se han percatado, hay esta situación. Por ejemplo, ponen año 2022. Punto y guión. ¿Alguien sabe qué significa el punto y guión? ¿Alguien tiene una percepción? ¿Por qué se pone punto y guión? ¿O por qué lo ponen punto y guión? Es una forma de decir que va a continuar con la escritura. Continuar con la escritura. Bye.
Pero esto genera dos interpretaciones. Si hablas desde el punto de vista económico, significa sin centavos. O sea que solo se utilizan cifras monetarias. Por ejemplo, bolivianos 200. Punto y guión. ¿Qué estoy diciendo? Sin centavos. O sea que es un valor exacto. Pero en otro contexto, por ejemplo, en el área legal o digamos otras áreas, otras carreras afines, eso significa que no hay más texto a partir de ahí. O sea, que ahí termina la información. Digamos, este párrafo, año 2022, termina fin de párrafo y empiezo con otra idea. Digamos, una descripción, una salutación. Generalmente en cartas ves esto o en algunos informes de abogados o de ingenieros. Y también del área de salud, ¿no? Van colocando eso. No es obligatorio, por si acaso. No es un requisito. Pero yo hablo del uso que le dan. El uso que le dan suele ser en ese sentido, ¿no? Tiene un significado para terminar esa línea de texto. Y se empieza otra idea, es decir, se transcribe ya otra situación. Digamos, empiezan a hablar del informe, de introducción al informe, alguna cosa de eso, algo que estén redactando. Pero varía por eso, según la perspectiva. De ahí que a veces, al interactuar con el área de salud, el área tecnológica o el área legal, te encuentras con una interpretación para ese punto y guión, cosa que en el área económica es totalmente distinta. Porque ese punto y guión significa una cifra monetaria sin centavos. O sea que ponerle a un año, en un informe económico, no es coherente. ¿Se entiende? Por eso se utilizan diferentes formas. Entonces, hay cosas desde uno, hay reglas que a veces hay que entender en los redondeos que vamos a ir aplicando, que vamos a ir explicando. Son situaciones que se van a ir aclarando poco a poco. En el tema 3 vamos a ver principios de probabilidad, lo que puede ocurrir, cálculos de ocurrencia de ciertas situaciones. Vamos a ver lo que es la muestra, cómo se toman las muestras, los diferentes tipos de muestra. Y vamos a calcular la probabilidad de ocurrencia de ciertas situaciones en base a información. Es decir, por ejemplo, puedes hacer una proyección, es lo que hacen, ¿no? Actualmente, ese es el ejemplo más claro. Con ese tema de la pandemia, ¿cómo es que dicen va a haber una quinta ola después de carnaval? ¿En base a qué viene esa probabilidad de ocurrencia? Pues en base a información, en base a datos. Datos, tendencias, estadística, proyecciones que se hacen. Vamos a procurar ver cómo se calculan esas proyecciones, pero lo que nos sirva para aplicarlo. No vamos a ver tampoco en profundidad. Pero en base a eso es eso. O sea, hay tanta información, tanto interna como externa, que esa información nos permite proyectar probabilidad de ocurrencia de ciertos hechos. Y una probabilidad alta que indican es que si se hace la entrada de carnaval, el corso de corso y todo eso, va a haber una nueva ola de contagios. Pero obviamente la probabilidad es muy alta por el tema. ¿Cuándo disminuye la probabilidad? Según la información que vamos a ir generando, ¿no? Índice de vacunados y demás. Ahí, N cosas que se puede calcular con estadística. Que vamos a ir viendo algunas de esas cosas. Vamos a ver los métodos estadísticos, cómo se generan las etapas y el análisis de los diferentes métodos estadísticos. Vamos a ver los demogramas y entrando a demografía, estudio de la población, características que tiene cierta población. Una temática 6 va a ser las estimaciones de la población de ocurrencia de ciertos hechos. ¿No es cierto? Una proyección, por ejemplo, de la tasa de natalidad, de mortalidad, en caso de diferentes edades, la mortalidad en niños, en jóvenes y mayores, entonces hay diferentes métodos y proyección que se pueden aplicar.
Tenemos el tema 7, estadística de natalidad específicamente. Los indicadores o los datos de medición para natalidad, número de nacimientos, las condiciones, características socioeconómicas, por ejemplo, cuál es el índice de natalidad o los indicadores de natalidad de mujeres jóvenes o madres jóvenes, niños con ciertas discapacidades. Hay N formas de calcular datos que se van generando y que se pueden ir proyectando. Entonces vamos a ver cómo se aplicaría estadística de natalidad, por ejemplos, pequeños ejemplos, cuadros que vamos a ir desarrollando, los indicadores de mortalidad, las probabilidades de ocurrencia de ciertos hechos. Por ejemplo, cuántas personas nos dejan por tema de accidente, cuántas personas nos han dejado por un tema de la enfermedad del COVID, por otras situaciones, dependiendo del tipo o el estado de salud que tenían. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, ¿cómo se pueden medir esas tasas de mortalidad, las causas? Y también hacer las proyecciones, ¿no? ¿Qué va a ocurrir o qué podría ocurrir en base a esa tendencia que... Entonces, hay diferentes temáticas que se complementan, ¿no? Dentro del contenido mínimo que nos da para la materia, entonces habla de hacer unos indicadores de mortalidad. Vamos a ver estadísticas de la mortalidad, ¿no? Ahí las proyecciones ya que se generan, no solo a nivel departamental, sino a nivel nacional, incluso a nivel mundial. Cómo se procesa la información. Y la estadística de recursos de salud, datos en el área de salud, que evidentemente es ya más específico, ¿no? Por decir cómo se hace una tabulación de control de temperaturas, control de diferentes datos que podemos ir generando. Las tendencias, vamos a ver la tasa normal, la tasa estándar, cómo puedo estandarizar ciertas cosas. O sea, son temas que vamos a ir desglosando, que ahorita solo quiero mostrar la temática y dar una idea, pero no estamos avanzando todavía. Solo estamos indicando cuáles son las temáticas que se van a ir dando. En algunos tienen su práctica, otros son solo teoría. En la práctica vamos a procurar que sea lo más entendible posible, sin irnos de complicaciones. Y en algún caso vamos a mostrar algo más complejo, pero no es porque lo vayamos a hacer, sino es para mostrar que se puede calcular y se puede hacer proyecciones incluso más complejas dentro de la estadística. Pero dentro de lo que es la base, vamos a ver la base, lo esencial y lo más importante que se requiere conocer dentro de esas temáticas. Ahora, hay bibliografía de referencia. Esta es la bibliografía de referencia que nos sugiere la universidad, bueno, que nos ha proporcionado la universidad para ir revisando. Estoy revisando algunos libros, ya no son muy aplicables. Voy a incorporar otros libros y les voy a subir un link en la plataforma en Google, en el Classroom. Ahí va a estar un enlace donde van a poder acceder a libros digitales. Evidentemente, el resto del material se les va a proveer, pero utilizar un libro de referencia me dice, ¿cuál es tu libro base? Creo que no hay un libro que sea la base específica. Ejemplo, solo un libro no puede ser la base de toda una explicación. A veces debes tomar lo mejor de diferentes libros para hacer una mejor explicación o una mejor comprensión de temáticas. Entonces no puedo decir, hay un libro base. No. Hay bastantes libros que son la base. Cada uno aporta en distinta forma. Entonces vamos a poner distintos libros y vamos a seleccionar lo mejor de cada uno y lo vamos a aplicar. Entonces, si alguno dice o pretende, digamos, encontrar un libro donde se está avanzando igualito que el libro, no lo va a encontrar. Varía todo. Incluso los casos los vamos a crear uno por uno. No es que están en internet. Vamos a ir creando y construyendo los datos
y el análisis juntamente con ustedes. Y así como hemos creado, vamos a ir también pidiendo que vayan creando información, generando información. Ya incluso hoy vamos a generar esa información. Hoy vamos a generar esa información. La planificación tentativa, por si acaso, la universidad ha enviado este tentativo que se está cumpliendo en cierta forma, donde seguramente nos van a pasar el cronograma del primer parcial. El primer parcial está entre el 1 y el 7 de abril. No nos dice cuándo. Vamos a asumir que es la primera semana de abril para nosotros. Hablamos de 28 de marzo al 31 de marzo, 4 días de examen primer parcial, y abril entre el 1 y el 7. Nos han programado esas fechas de examen. Ya tenemos eso. Por un lado, el segundo parcial, por si acaso, está programado para entre el 21 y el 31 de mayo. El final, entre el 17 al 30 de junio, y la segunda instancia hasta el 6 de julio. Así está la planificación de la universidad, entonces eso vamos a tomarlo en cuenta. Vamos a planificar en función a esto del avance. Les voy a enviar un cronograma de qué se va a avanzar y qué temas voy a echar por cada parcial. Repito que los temas no son extensos, en algunos casos son cortos, pero hay otros temas, como el tema 1, que tienen además sus conceptos para explicar. Tal vez alguna consulta, aclaración sobre algún punto que haya tocado en este tema, o sobre la materia, sobre algo que se va a avanzar o que no se ha tomado en cuenta. Sería interesante saber alguna opinión o alguna inquietud. A ver, algo más que debo aclarar es que yo utilizo mapas mentales para explicar, sobre todo para explicar teoría y práctica. Lo utilizo en Excel o directamente el lápiz del Zoom para ir explicando algunos cálculos. Cosa que se trate de entender lo mejor posible, ¿no? A veces es prudente hacer eso. Se va a enviar formatos de cuadros con la debida anticipación, por decir, faltando un día para la clase, se les va a enviar unos cuadros, se dirá, por favor, este cuadro, téngalo trazado en una hoja o impreso esta hoja, depende de la posibilidad de cada uno. Puedes imprimir o puedes hacerlo en una hoja, el trazado, para decir que en la clase vamos a hacer este cuadro y necesitamos esta información y no estás recién haciendo. Entonces se va a mandar una identificación. Estos mapas mentales que saca, por ejemplo, se lo va a subir a Classroom. Así como el primer tema, ¿no? Por ejemplo, el primer tema también lo vamos a ver, que son definiciones de estadística. Entonces también va a estar esto en el Classroom, para que podamos ir profundizando y avanzando la temática. ¿Correcto? Ahora, necesito lo siguiente. Necesito que yo voy a mandar la asistencia de esa manera. Aquí está el vínculo. Y si se fijan en el chat del Zoom, ahí está un formulario para que puedan ingresar y llenar los datos. ¿Me confirman si les ha llegado el link, el enlace del formulario? Sí, le dice. Ya. Sí. A ver, ábranlo. Voy a mostrar de todos modos qué contiene. ¿Qué es lo que van a llenar? Aquí está, martes 15 de febrero. Eso me sirve como asistencia y a la vez para hacer un ejercicio. Así que no se extrañen de la información que pide. La información que pide es para un ejemplo que vamos a hacer en la teoría que vamos a ir explicando. Después solo les va a pedir, ni siquiera nombres y apellidos. Ya va a estar tu nombre, solo vas a marcar tu asistencia. Pero en algún caso voy a mandar formularios de este tipo para que llenen cierta información y hagamos algunos cálculos
proyecciones, promedios y demás con la información que van a enviar, aprovechando que en realidad hay que llenarlo. Entonces acá, por favor, apellido paterno, apellido materno, nombres. A veces me dicen, solo tengo un apellido, entonces ponle un guión, nada más. Por si solo hay apellido materno, entonces pones guión en paterno y solo el materno. Nombres, si solo hay un nombre, pues solo un nombre. Si hay dos, si hay tres, pues hasta los tres, ¿no? Yo he visto hasta 3 apellidos, 3 nombres, un nombre extremadamente largo, pero hay. Acá donde dice género, solo estiquear masculino y femenino. Repito, esta información que está pidiendo acá no va a pedir siempre, solo estoy pidiendo para hacer un ejemplo con información real, recopilada de ustedes mismos, para llenar unos cuadros. Aquí solo tiqueas la edad, ¿no? ¿En qué edad estás? Y acá una percepción. Ya voy a explicar por qué es esto cuando estemos haciendo la teoría, pero por ahora lo necesito. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Todos han recibido el formulario? Sí. Sí, Sí. Lice. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, llénenlo por si acaso que es parte de la asistencia, los nombres completos, los apellidos completos, porque en base a esa lista voy a hacer yo mi propia lista. 13 personas, 14 ya en este momento, han llenado el formulario. Independientemente de las respuestas, vean cómo algunos formularios ya se automatizan, generan ciertos reportes, que son los nombres, en función a las respuestas. A esto se refiere con la información, tabulación, interpretación de la información. Pero en función a las respuestas, y ya viendo un ejemplo de cómo se ha construido esto, evidentemente nosotros vamos a hacer la construcción paso a paso. Pero este formulario, por ejemplo, también te permite hacer ciertas proyecciones, ciertas estimaciones, en función al tipo de respuesta que cada uno da. Entonces, si vemos este cuadro en este momento con 16 respuestas ya, podemos notar lo siguiente, que del género femenino, es decir, tenemos un 94,1% y solo un 5,9% masculino, según las respuestas, basado en una población de 17 personas. Con respecto a la edad, sin dar nombres evidentemente, la edad que prevalece es con un 52,9% entre 20 y 22 años. Entre 23 y 25 está un 17,6%, entre 17 y 19, 22,2%, y de 26 en adelante un 5,6%. Entonces noten cómo, según las respuestas, se va a ir generando y va a ir actualizándose la información. Entonces vamos a llegar a ese punto. Vamos a llegar a ese punto de cómo se hace esto, cómo puedo hacerlo automáticamente y cómo puedo tener esas tablas ya solo tabulando cierta información. Pues vamos a construir, evidentemente. Aunque también en los formularios estamos viendo que nos permite hacer ciertos cuadros, ciertos gráficos, aunque no son fácilmente programables. No puedo hacer como yo quiera. Por ejemplo, me gustaría configurar y que no sea en este sentido horizontal, sino que sea en vertical. Entonces no puedo hacer eso. Está programado así en este formulario, que a su vez me permite generar la asistencia. Pues como les dije, tenemos la asistencia acá, entonces vamos a crear el Excel y vamos a ver cómo está tabulado. Esto es una tabulación. Sí, mi amor. Sí, Esto es ven. una tabulación. Ojos. Entramos un listo. Ya, mucho cuidado con su micrófono, les había dicho. A ver, aquí está la tabulación.
Tenemos fecha y hora, tenemos los nombres de todos, y aquí están los datos tabulados, las edades que han marcado y cómo lo califican. En eso de las calificaciones habría que ver cuál es la percepción, pero es más subjetivo. No sé si no lo han marcado o lo han marcado. A ver. Dice que en esta parte va a disculpar, cuando todos hemos ingresado al formulario, ENAI nos ha dado no nos dejaba marcar una sola opción, hemos tenido que marcar todas para recién así el formulario recién le ha llegado, porque no nos dejaba enviar. Ah, ya, sí, un error de configuración. Bueno, ya no hay problema. Sí, tienes razón. Dice, ¿Sí? una preguntita, no me ha llegado a mí el formulario. ¿Estabas en la sesión de Zoom? Sí. ¿En la anterior? ¿Por qué he mandado al chat? Sí, recién he ingresado al Classroom con el código. Ah, no estaba en Classroom, así en el chat del Zoom está. O sea, ahí enviado. A ver, dame un segundito. Se va a registrar con la hora y el minuto que estás marcando, por si acaso. A ver, para los que no se han registrado, ahí está nuevamente. Ahora sí. Lo has recibido en el chat del Zoom. No estoy mandando WhatsApp ni a Classroom, nada. En el chat de esta sesión. ¿Está bien? ¿Recibido? Sí, Lice, gracias. Ya. Ya, vamos a ir después trabajando con esa información que han generado. Vamos a ver cómo podemos ir generando datos. Vamos a hacer algunos ejemplos. Algún ejemplo. Porque estamos solo en el tema de definiciones. Entonces vamos viendo algunas definiciones, por ejemplo, ¿cómo se origina la estadística? Brevemente. Tenemos la palabra estadística, en este caso, que proviene o deriva de la palabra neolatín. ¿Qué significa Consejo de Estado? Entonces, pasa que anteriormente los gobiernos necesitaban información sobre la población. Era una consigna del Estado, por ejemplo, saber crecimiento de su agricultura, el tema de su ejército, hacer comparaciones del poderío militar que tenían entre diferentes países. Entonces, requerían información que ha ido generándose de esa manera, las estadísticas, ya han ido recopilando datos y con esos datos han ido haciendo comparaciones. Y a partir de eso es que adquiere, ¿no?, este Consejo de Estado, porque el Estado lo toma como una situación de importancia, los estados, entonces lo cambian a una denominación de colección de datos o clasificación de datos. O sea, la estadística básicamente gira en torno a una colección y clasificación de datos, que es justamente lo que hemos hecho. Hemos colectado datos y hemos clasificado esos datos. Perfecto. Ahora, como tal, la estadística, entonces, en este sentido, si se va generando a necesidad de los gobiernos para hacer comparaciones en cuanto al poderío, sobre todo militar, resulta que tenemos a la estadística como una disciplina científica, es decir, algo que se debe cumplir siguiendo pasos establecidos. Es una disciplina científica que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos. ¿Cuál es la finalidad? Obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. Es decir, tú haces estadística para hacer ciertas proyecciones, análisis, incluso para tomar decisiones.
Nos podemos sintetizar esto, que la estadística es una disciplina científica que sirve para obtención de datos, orden y análisis de la información para hacer explicaciones y proyecciones. Entonces, la estadística nos sirve de diferente forma. La estadística genera esa información. Entonces, lo que vamos a hacer es compilar datos. ¿Pero qué datos? Vamos a ver qué tipos de datos hay. Pueden ser numéricos, que son cuantitativos, o pueden ser cualitativos, que son cualidades. Por ejemplo, numérico. El ejemplo numérico era el que quise poner, que no lo configuré bien en el formulario. Se me ha ido, la verdad. Tenía que configurar qué casilla, que era opcional las casillas. Pero bueno, independientemente de eso. Por ejemplo, tú puedes poner una ponderación. Califique del 1 al 5, según su percepción, el menor puntaje si es malo y el mayor puntaje si es muy bueno. Entonces, cuando tú asignas una calificación numérica, es fácil de tabular. Pero hay veces que tienes que generar información como una cualidad, que lo llamamos cualitativo, que no es fácil de ponderar. Por ejemplo, defina, pongamos, estamos viendo una pintura de un artista, y se te pregunta, defina en una palabra su percepción de esa pintura. Alguien dirá, bonito, otro dirá, elegante, no se entiende, abstracto, feo, bello. O sea, le darán diferentes atributos, diferentes descripciones cualitativas, que eso ya no se puede medir fácilmente. No es lo mismo poner del 1 al 5, darle una calificación, donde ya más o menos te guía, ¿no? Si es 1 es porque no te ha gustado nada, y si es 5 porque estás encantado de esa pintura. Hay que darle un atributo, una cualidad, a describirlo como una cualidad. Entonces, ¿cómo tabulas esa información? También varía, ¿no es cierto?, el tipo de información que quieres. Entonces, a eso se refiere, ¿no?, con que es una recopilación de información, de datos, que se deben ordenar y analizar. Pero al momento de obtener datos, tienes que tener en cuenta que los datos que tú pidas son con los que vas a trabajar. Y si pides mala información, pues vas a tener malos resultados. Un ejemplo claro es lo que me ha pasado ahora. No he configurado bien mi recopilador de información. ¿Y qué ha pasado? O sea, que todo, has tenido que marcar todos para llenar y al final no sé cuál es la respuesta que querías dar específicamente. Pasa eso cuando no delimitas bien la información que quieres. Entonces, estadística, disciplina científica para obtención de datos, orden y análisis de información para generar explicaciones y proyecciones. Vamos a ir aplicando y cumpliendo todos estos conceptos. Pero veamos, ¿qué más nos dice? Los tipos de estadística. Existen diferentes tipos. Entonces tenemos la estadística descriptiva o deductiva, por ejemplo. Cuando hablamos de describir y de deducir, hablamos de que con la información que recopilamos vamos a poder deducir resultados. Eso es en palabras sencillas. Nos dice que es un método de recolección, organización y resumen y presentación de un conjunto de datos. Allá. Palabras sencillas. Es una forma de organizar la información, resumirla y presentarla. Ya, eso es lo de estadística descriptiva. Describe las características principales de los datos, analiza los indicadores y lo plantea en gráficos y tablas. Básicamente es el ejemplo que tenemos. Esta es una estadística descriptiva. Ya hay 21 respuestas. Vamos a ver acá. Ahí está. Dice, es una recopilación de datos, una recopilación, organización de datos, que los resume en una información. Aquí está el resumen de la información.
Y por lo general son cuadros o gráficos. En este caso, nos está dando en gráficos. ¿Se entiende que es una estadística descriptiva? Inicialmente, ¿no? Hay más concepciones que vamos a ver, pero inicialmente es eso. La estadística descriptiva es una recopilación de información, es lo que hemos hecho. Recopilado información, hemos organizado la información, aunque el sistema lo ha organizado en realidad, lo ha clasificado según las respuestas, y lo ha expuesto de manera resumida en un informe, en este caso gráfico, donde la tendencia, por ejemplo, de la respuesta con respecto al género, si es masculino o femenino, ha cambiado. Ahora es 90,5% y masculino es 9,5%. Con respecto a la edad también ha habido cambios, pero se sigue manteniendo la edad promedio. ¿Cuál es la edad que prevalece en este reporte? O sea, ¿cuál es el mayor número de estudiantes que tenemos? ¿En qué edades están comprendidos? Según este reporte. Entre los 20 a 22 20 a años. 22 años. 20 a 22 años es la edad que prevalece. ¿Sí? Y está empatado entre los 17 y 19 y los 23 y 25. Entonces, para que vean cuando hay que hacer a veces segmentaciones. Cuando defines una segmentación, es decir, cuando haces un análisis primero de las edades, en base a eso también tienes que ver otras herramientas que puedes utilizar según la edad. Puedes medir nivel de conocimientos y demás. Se puede hacer diferentes recopilaciones de información. Ahora, eso hace la estadística descriptiva. Por eso nos dice, recolecta la información, ¿no es cierto? Organiza, recolecta, organiza, resume y presenta la información, conjunto de datos. Describe las características principales de los datos, analiza indicadores y lo plantea en gráficos o tablas. Tenemos nosotros visto en gráficos. Después vamos a construir los datos, indicadores y tablas, vamos a hacer. Por ahora solo estamos viendo la parte conceptual. Entender cómo es la estadística descriptiva. Ahí es la información que puedo plantear, o sea, que la organizo y la resumo en un cuadro, en indicadores o en gráficos. Ya hemos visto cómo es un gráfico. Entonces va ahí. Entonces, por ejemplo, puedo hacer ese tipo de informes, ¿no? Un gráfico de barras, tortas, datos, cuadros, depende. A eso se refiere. Entonces, la estadística descriptiva me permite generar la información de este tipo. Uno. Pero no es el único tipo de estadística. También hay la estadística inferencial o inductiva. Se refiere a los métodos utilizados para hacer predicciones, generalizaciones y obtener conclusiones a partir de datos analizados con cierto grado de incertidumbre. A ver, ¿cómo es eso? Se refiere a métodos utilizados para hacer predicciones. O sea, la estadística inferencial me permite predecir lo que va a pasar en adelante. O también me permite generalizar y obtener conclusiones a partir de datos analizados, con cierto grado de incertidumbre. Es decir, que no es 100% seguro, pero basado en la información que se ha visto, eso es lo que va a ocurrir. Dice, ahora, ejemplo. Vamos a poner un ejemplo sencillito de estadística inferencial o inductiva. A ver, si yo digo, vamos a hacer el estudio de un fenómeno. Vamos a hacer la observación. Vamos a aplicar la observación, es una herramienta normal. Utilizamos la observación. Les planteo el escenario. Estamos en una calle, no de una ciudad, sino una calle ahí de tierra, todo donde están los animalitos caminando por todo lado, los perritos. Vamos a un barrio, común y corriente. Entonces, primer fenómeno, primera situación. Estamos mirando la calle y vemos pasar un gato. Ya, el gato está pasando la calle, está caminando por.
Y aparece un segundo participante. Aparece un perro. Se encuentran y ¿qué ocurre? El perro corretea al gato. Lo quiere morder, lo ataca. Primera situación. Vamos a otra calle. Cerca, pero vamos. Otro gato de otro color, otro tamaño. Misma situación. El fenómeno se tiene que repetir. Aparece un perro. ¿Y qué ocurre? El perro ataca al gato, lo corretea, lo quiere morder. Y así va ocurriendo este fenómeno 3, 4, 5, 6, 7. Incluso en algún caso era un gato, dos perros, pero igual los han correteado. Dos gatos, un perro igual, o corretea el perro a los dos gatos. Hasta el fenómeno 10. Entonces, ¿qué puedo concluir si he visto en diferentes escenarios el mismo fenómeno? Donde los perros corretean a los gatos cuando los ven. ¿Qué deducirías de eso? A ver, ¿alguna deducción me darían basado en este ejemplito? ¿Alguien puede dar un resultado? Hasta que tenga la lista oficial voy a ir preguntando después uno por uno. ¿Pero alguien? Por ahora, primera clase, ¿alguien se anima? ¿Cómo dijo, dice? O sea, ¿qué podrías deducir de esto? O sea, hemos visto en 10 ocasiones que cada vez que un perro y un gato se encuentran, el perro corretea al gato, lo ataca. Entonces, una conclusión, ¿qué concluirías viendo ese fenómeno? ¿Qué deducirías? Estás caminando por la calle y ves un gato y se está acercando un perro. ¿Cuál sería tu deducción? ¿Qué crees que va a pasar si anteriormente pasaba esto? Yo supondría que el perro le va a perseguir al gato porque ya ha pasado eso anteriormente en varias ocasiones. Harías una deducción y dirías, pobre gato, el perro lo va a atacar. ¿No? O podría alguien decir, deduzco que los perros odian a los gatos. A eso se refiere con la estadística inferencial o inductiva, donde dice, se refiere a métodos para hacer predicciones, generalizaciones. Por ejemplo, puedo hacer una generalización. Todos los perros odian a los gatos. Y la predicción sería, si yo veo un perro y un gato que se van a encontrar, aquí va a ocurrir algo. El perro va a atacar al gato. Esa es una predicción. ¿En qué me baso? En que he visto esta situación en 10 ocasiones distintas, en diferentes lugares, con diferentes actores. O sea, diferentes gatos, diferentes perros se han atacado. El perro atacó al gato. Entonces, puedo hacer una predicción, puedo hacer una generalización. ¿Cuál es la generalización? Todos los perros odian a los gatos. Y puedo ir indicando eso a todos, ¿no? Oye, yo en base a lo que he visto, los perros odian a los gatos. Estoy generalizando, ¿no? Estoy sacando una conclusión a partir de datos analizados. Yo puedo decir, no es que yo he visto. En la calle 1 he visto esto, en otra calle he visto esto, en otra calle, en otro pueblo, en todo lado he visto esto. Donde he podido ver ha ocurrido eso. Pero dice con cierto grado de incertidumbre. O sea que no es 100% una verdad. Es refutable. Porque puede ser que alguien me diga, no, yo he visto un perro y un gato que se han topado y el perro se ha pasado como si nada. O peor, que en vez de que el perro ataque, el gato es el que ha atacado. Entonces ya rompe mi generalización. La estadística no es definitiva. Cuando no es contrastable, cuando no puedes demostrar una generalización, entonces puede ocurrir que otra persona venga y te diga, no, mira, yo aquí tengo videos que demuestran donde incluso el perro duerme al lado del gato. No se odian. Claro, a veces sacamos conclusiones con información que tenemos, pero no significa que sea el 100%
confiable. La estadística inferencial te permite deducir. A ver, veamos este caso. Ejemplito, ¿no? 1. Una familia. Primero, papá se enferma con gripe. No vamos a poner COVID. Gripe. Gripe. 2. Días después, mamá con gripe. 3. Días después, hermano con gripe. 4. Eres tú. ¿Qué deduces que va a pasar? Con gripe. Que vas a parecer agripado, ¿no es cierto? Que vas a parecer resfriado. Entonces es una deducción, evidentemente, en base a información. Pero ¿qué pasa si no te enfermas? No pasa nada. O sea, la información te ha llevado a deducir eso. A ver, si mi papá se ha enfermado, mi mamá se ha enfermado, mis hermanos se han enfermado, entonces ya me toca, ¿no? Ya, esperas, pero nunca te llega. Y dices, no, bueno, mi deducción es incorrecta. Puede haber ocurrido otros fenómenos en el intermedio, pero no es obligatorio la ocurrencia. Lo lógico es que sí ocurran, pero, y si no ocurre, no pasa nada. No lo has hecho mal. A veces uno hace una generalización en base a información, pero porque tienes la información. Y no por eso, si no hay esa ocurrencia, está mal. Entonces, como son fenómenos los que van ocurriendo, la estadística inferencial, entonces, en palabras sencillas, te permite esa información hacer predicciones o generalizaciones, como los ejemplos que hemos visto, a partir de datos analizados. Tenemos el ejemplo de, bueno, ya hemos puesto bastantes ejemplos, igual eso de colchones. Lo voy a dejar en el esquema. Se me han ocurrido otros ejemplos mucho más sencillos. Pero esto habla sobre el estudio de las personas, ¿no? Si les gusta, qué tipo de colchón les gusta. Es un ejemplo. Voy a cambiar este ejemplo a uno de los que puse. Entonces, la estadística descriptiva, ¿qué me permite? Me permite organizar la información, ¿sí? Resumir y presentar esa información en forma de un cuadro, un gráfico o indicadores. ¿Ya? La estadística inferencial, ¿qué hace entonces? La estadística me permite recopilar información y con esa información, utilizando métodos como los cuadros, el análisis de cuadros, los anotes incluso, me permite hacer predicciones y generalizaciones a partir de cierta información. O sea, con limitada información puedo hacer generalizaciones. Pero no significa que sean concluyentes, o sea, no significa que sean definitivas. No es una verdad. De ahí viene eso, ¿no? De que la verdad es subjetiva. Porque tu verdad y mi verdad es distinta. Yo puedo tener información que me da una perspectiva de la verdad y tú puedes tener información que te da otra perspectiva de la verdad. Alguien puede decir, la materia es difícil. ¿Por qué? Porque pues, la ha pasado mal en la materia. Y otro puede decir, pero la materia es fácil. ¿Por qué? Porque no ha sido complicada. Entonces ya tenemos dos verdades. ¿A quién le creemos? A los dos. A los dos. Pero el detalle es que mucho depende de los actores, ¿no? ¿Quiénes son los que intervienen en ese proceso de análisis? Tenemos entonces, dentro de lo que es la clasificación de la estadística, los tipos de estadística, estadística descriptiva, estadística inferencial, que son las más importantes. Luego vamos a encontrarnos con la estadística aplicada. La aplicada es simplemente tomar esos datos y plasmarlos en cuadros, analizarlos y estudiarlos. Vale, dice, luego de investigar, estudiar y analizar los métodos anteriores, se utiliza la estadística aplicada para proporcionar resultados. O sea, elaborar cuadros, aplicar fórmulas para los resultados. Perfecto. Y también la estadística matemática. La estadística matemática utiliza el álgebra o ciertos análisis más profundos para ofrecer puntos de vista enfocados.
Bueno, esto ya habla más de cómo hacer o cómo resumir la información y analizar. Entonces, estadística aplicada es aplicar netamente cuadros, fórmulas y procedimientos de análisis. Y la estadística matemática, pues, nos habla de fórmulas, en este caso algebraicas o matemáticas, que vamos a ir aplicando también dentro de la estadística. Los promedios, el cuartil, la moda, todo. Vamos a ver. Por ahora solo es una clasificación. Pero si tuviéramos que hablar en orden de importancia, hay dos. La estadística descriptiva y la estadística inferencial. Con eso es lo que vamos a trabajar sobre todo. A esos dos se puede aplicar estadística aplicada o estadística matemática. Son complementarios, pero también se refieren como una estadística. Nótese que cuando he hecho estadística inferencial no he hecho ningún cuadro, solo he hecho un fenómeno de observación. De hecho, hay un perro y un gato han planteado escenarios y hemos podido sacar una generalización y una predicción. Pero cuando esta información lo ordenas en cuadros, lo tabulas bien en columnas numeradas, eso ya es estadística aplicada. Y si a eso le aplicas fórmulas algebraicas y demás, ya estamos hablando de estadística matemática. O sea, son complementarios. Simplemente, son complementarios. A ver, tal vez alguna consulta sobre los dos más importantes, estadística descriptiva o inferencial, si es que hay, plantéenlo por favor para aclarar. Objetivos de la estadística. ¿Para qué sirve la estadística? Entonces vamos viendo algunos objetivos de la estadística. En este caso nos dice para conocer las características, hacer inferencias o llegar a conclusiones respecto a una población objetiva. A ver, conocer las características. Es cuando recopilamos información, siempre vamos a ir pidiendo información que nos va a dar datos, por ejemplo, sobre qué le gusta, qué no le gusta, depende de lo que pidas, ¿no? O tal vez características específicas de la persona, peso, edad, color de ojos, color de piel, estatura, o sea, más específico. Por eso dice conocer las características. Hacer inferencias es hacer deducciones. Con información podemos hacer deducciones. Y con eso llegamos a conclusiones respecto a una población. Vale. Ya está. Permite establecer relación entre distintas variables, hallando el posible origen de un fenómeno, estudiando los cambios de dicho evento y haciendo proyecciones. Uy, este objetivo suena complicado. Suena, pero dice, relación entre distintas variables. Primero, establecer una relación entre distintas variables, hallando el origen del fenómeno y estudiando los cambios de dicho evento. A ver, si ponemos dos variables, persona y estudio, entonces tenemos dos variables y podemos ver el origen del fenómeno. ¿Por qué a una persona le ha ido mal en su examen? En el primer parcial. ¿Y por qué a la misma persona le ha ido muy bien en el segundo parcial? O sea, el primer parcial está con 40 y el segundo está con 95. A ver, relación entre distintas variables. Estamos hablando de la variable persona y la variable estudio. Origen del fenómeno. La primera vez no ha estudiado, por eso le ha ido mal. Y la segunda vez sí ha estudiado, por eso le ha ido bien. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Las consecuencias de las variables. Los que intervienen en una situación generan un fenómeno y muchas veces esos fenómenos generan cambios. Los vamos a analizar evidentemente en qué casos, en qué tipo de estadística se aplica eso. Pero es solo un objetivo. La estadística permite establecer una relación de variables. ¿Correcto? Que generan un fenómeno. Claro, a ver, si hablamos de estudio y persona, ¿qué pasa cuando la persona no estudia? ¿Cómo le va en el examen? Ese es el fenómeno.
mal, no le va bien. Sería extraño que una persona no estudie y que le vaya bien en el examen. Que podría haber esa situación, no estoy de acuerdo. Pero habría que explicar el fenómeno. ¿Por qué ha ocurrido eso? Si tenemos una persona que no asiste a clases, no está estudiando, no hace las tareas, y resulta que le va muy bien en todo, pues aquí hay un fenómeno que no es muy explicado. Eso es lo que nos permite hacer la estadística, ¿no? Recopilar información y con eso analizar las variables de diferentes fenómenos, diferentes situaciones que ocurren. Nos dice también que otro objetivo es, en base a las conclusiones obtenidas, se puede tomar decisiones. Ya. O sea, si tú sacas conclusiones, resultados de la información, puedes tomar decisiones. Es lo que está ocurriendo con la pandemia, ¿no? Evidentemente hablan del número de vacunados y demás, y en base a esos indicadores de cuántas personas están en los hospitales, cuántas personas están con resultados positivos y demás, esa información te ayuda a sacar conclusiones y que te permite tomar decisiones. Por algo están flexibilizando el horario de circulación y por algo también actualmente van a permitir incluso el desarrollo de actividades de carnaval. Es que debe haber información que muestre una tendencia a la baja de complicaciones y por ende te permite hacer flexibilizaciones. O sea, sacas una conclusión, la cosa está calmando y tomas una decisión. Permitiremos que se hagan estas fiestas. Tendría que ser una decisión en base a información. No puede ser una decisión en base a un impulso. Pero habría que ver. Vamos a charlar después de carnaval a ver cómo va la cosa. Si la cosa va bien, la información que han procesado estaba bien. Pero si las cosas se empeoran, entonces la información con la que han trabajado no estaba correctamente analizada y eso ha generado una consecuencia. Ahí sí van a culpar a las autoridades. Van a decir, por culpa del alcalde, por culpa de tal persona, está pasando esto. Tiene una consecuencia todo. Toma decisiones, tiene consecuencias. Por ahora estamos analizando la parte teórica. Conocer las características de una base de datos. Conocer. Primero, bien tu base de datos. Calculando las medidas de tendencia, la media y la moda. Ya. Entonces, cuando tú tienes información recopilada, puedes ir calculando en base a esos datos una tendencia. El ejemplo que pusimos hace rato era con respecto a la edad. La tendencia que tenemos es que la mayoría de los estudiantes están en una edad entre los 20 y 23 años, creo que eran, algo así. Ya, hay una tendencia, o sea, hay una mayoría. Esa es la tendencia. La mayor ocurrencia de hechos. Tenemos una tendencia, hay una edad. Perfecto. En base a eso, también podemos calcular el promedio de edad. Pedimos más información, podemos calcular sus promedios. El promedio de edad del curso, por ejemplo. Promedio de edad de las damas, promedio de edad de los varones. Se puede calcular diferentes indicadores. Los promedios, indicadores de tendencia, cálculos que vamos a ir realizando. Ahorita solo trato un poco de que se entienda estas características. Decíamos en este caso que la estadística nos permite conocer todas las características de los datos y con eso calcular la tendencia, incluso promedios y algunos indicadores que vamos a ir viendo más adelante, como la media, la moda, el cuartil, el percentil. Vamos a ver otros indicadores. Por ahora, solo nos quedamos con eso, que nos permite conocer los datos y hacer cálculos de tendencias de esos datos. También nos dice que sirve como apoyo a otras disciplinas. Es un apoyo a otras disciplinas, como la economía, la biología, área de salud pública y el medio ambiente. Claro, es que la estadística se utiliza en todo. Es que la información se genera en todo tipo de áreas. En todo tipo de áreas.
Y por ende puedes aplicar la estadística en cualquiera de esas otras disciplinas o ciencias. Desde luego que sí. No por nada está en la materia. Es que se aplica. Sobre todo cuando hablamos en el tema de salud, hablamos de que hay que hacer un análisis más profundo, ¿no? Dependiendo en qué área uno trabaja, puede utilizar más o menos la estadística. Lo que hay que descubrir es cómo lo puedo utilizar a favor mío. Veamos elementos de la estadística. ¿Cuáles son los elementos de la estadística? Y aquí un poquito vamos a ir ya entrando en materia. Cuando tú quieres hacer estadística, tienes que ver que hay elementos como la población y la muestra. Vamos a hablar de esos conceptos. Incluso universo, población y muestra va a ser lo que vamos a utilizar más. ¿A qué se refiere un universo? El universo es el total de las personas o el grupo que pretendo analizar. Por ejemplo, el universo sería todos los estudiantes de la universidad. Todos, absolutamente todos, no importa de qué facultad sean. Digamos que ese es mi universo de estudiantes. Ahora necesito una población específica. Enfermería. La carrera de enfermería. Perfecto. El universo es todos los estudiantes de la ULA. Pero la población de estudio va a ser la carrera de enfermería. Pero la carrera de enfermería tiene demasiados estudiantes, demasiados semestres. Ya. Entonces tomaremos una muestra. ¿Qué es la muestra? Quinto semestre de la central. Ya. En base a la información de ese grupo de quinto semestre de la central, vamos a poder generar información. Vamos a hacer el estudio. ¿Qué nos va a servir para todos? Interesante. La población es un grupo de individuos que representa o podría representar un rasgo o una característica común que se desea investigar. ¿Vale? Y la muestra es un subgrupo de datos extraídos de una población que debe representar adecuadamente a la totalidad del grupo. Vale, entonces de un universo grande, algo más pequeño es la población. Y algo más pequeño que la población es la muestra. ¿Cómo se entendería esto? Conceptualmente a veces ves los conceptos y dicen, ¡buah! Complicado. Pero a veces ves el ejemplo y dices, no es tan complicado. Esto es gráficamente el universo, la población y la muestra. El universo es la totalidad de los individuos que están. Hombres, mujeres, no importa. Los rasgos y características. La población ya es una selección particular de un sector de todo ese universo. De una parte importante. Pero la muestra es, no voy a analizar a toda la población o a todo el universo, que es peor. Tengo que analizar solo una muestra. Los más representativos. En este caso, 10 personas. Entonces les pregunto, a ver, en sencillo. En este ejemplo, ¿cuántas personas conforman el universo? A ver. 30 personas, dice. 70. ¿El universo conforman cuántos? 70. Ujú. 70. A ver. Una suma bien. 30, dice. Solo el universo, dijo, ¿no? O en global. 60, dice. ¿El universo cuánto es? ¿Quién dijo el último? 30, yo dije, dice, pero ¿dijo solo universo o todo? Población El y universo. El universo, solo el universo, ¿cuántos son? 30. 60, dice. No. 60. El universo es la totalidad. Todos los pobladores. Todos, absolutamente todos, sin diferenciar ningún rasgo, nada. Son 60 el universo. ¿Cuántos son la población en este ejemplo?
20. De 60 se ha seleccionado una población de 20, que cumple ciertos rasgos o características. Seguramente por eso se los ha delimitado como la población de estudio. Ahora, ¿cuál es la muestra que necesito para analizar? B10. 10. 10. La muestra tiene que ser lo más representativo de toda la población, e incluso del universo, depende del alcance que yo le doy al estudio. Pero es simplemente eso. Universo y población no es lo mismo. La población es parte del universo total. O sea, del universo es la totalidad. La población es una selección específica, pero si aún así mi población es demasiado, ¿qué hago? Tomo una muestra. Entonces, puedes estudiar el universo total de las personas para hacer tu estudio, tus estadísticas, o puedes, en vez de tomar el universo, solo delimitar una población, una cantidad representativa, pero si aún así son demasiados, te puedes limitar a tomar una muestra. Pero ojo, mientras menor sea la cantidad, mayor incertidumbre existiría en tu análisis, ¿sí o no? Sí. Por eso se dice que cuando tú haces una muestra, tienes que ver lo más representativo. No agarrar a los primeros 10 que pasan, sino ir buscando quiénes representarían mejor a todos. Por ejemplo, solo es un ejemplo, no les estoy diciendo que es así. Digamos, tenemos el universo, toda la carrera de enfermería. Es un ejemplo. Digamos que un mal ejemplo, pero que un ejemplo nos sirve como para entender. Digamos eso. ¿Qué pasaría si yo les digo, toda la carrera de enfermería somos 60? Eso es un ejemplo. 60. Ya, ese es el universo. Toda la carrera somos 60. Perfecto. Ahora, queremos saber cómo está el nivel de estudio en la carrera de enfermería. Vamos a ir a evaluar a los 60. Dicen, no, son muchos. Entonces tomaremos una muestra. Quinto semestre. Ya, en quinto son 20. Perfecto. Pero a los 20 les vamos a ir encuestando uno por uno. No. Tomaremos una muestra. Y tomamos a los 10 mejores alumnos, digamos. A los que tienen mejores notas. Seleccionamos, ese tiene 90, que vaya aquí, que sea parte de la muestra, el de 90, el de 85, el de 92. Las mejores notas están en mi muestra. Lo he puesto a propósito. He seleccionado las mejores notas. Esa es mi muestra y les digo, evalúenlo a estos 10. ¿Cómo creen que va a salir mis resultados? Bueno. Muy buenos, ¿no? Bueno, si no, mira, si hemos tomado una muestra, los 10 han dado, pucha, sabían muchas cosas. Han demostrado conocimiento. Entonces, en base a esta muestra, puedo inferir, puedo deducir que toda la carrera de enfermería son muy buenos. Pero la pregunta es, ¿será así? ¿Será una verdad? Mucho depende de tu muestra. Entonces alguien dirá, no, a la muestra tienen que ir todos de primero, aleatoriamente, de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, hombre, mujer, no importa, sin fijarse el promedio, que vayan a la muestra. Y lo que salga. Por ahí nos sale bueno o regular, pero al menos es una muestra representativa. Esa es una característica de la muestra. Si no es representativa, si no está seleccionada de manera aleatoria, de manera que no haya tergiversación en las conclusiones, entonces se debe trabajar bien este tema de la muestra. Entonces, vean que ya entramos a conceptos de estadística. Ya, universo, totalidad, población, una parte de esa totalidad,
Y la muestra es una representación más pequeña que nos sirve para analizar, estudiar y en base a eso deducir sobre el universo o sobre la población. Mucho depende. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que no puedo hacer? Ejemplo de lo incorrecto. No puedo decir, el universo es toda la Láctea. Listo. Ahí está, civil, derecho, auditoría, medicina, enfermería, educación, todos. Ahora vamos a evaluar los conocimientos en medicina. Pero ese no es mi universo, ¿no? Tendría que ser el área de salud. No puede ser el área de derecho parte de ese universo. Entonces tengo que delimitar bien mi población de estudio. ¿Quiénes son? Los de el área de salud. Ah, eso es otra cosa. ¿Por qué no se toma en cuenta esta parte del universo? Porque si bien es parte del universo de la universidad, no son del área que vamos a estudiar. Vamos a evaluar conocimientos básicos en el área de salud. Entonces tiene que ser a los que están en esas carreras. Entonces mi universo cambia según lo que quiero estudiar. ¿Correcto? O vamos a analizar el estudio, vamos a hacer un estudio de, por ejemplo, la maternidad en la universidad. ¿Cuántas personas ya son mamás dentro de la universidad? Entonces, ahí, ¿quiénes van a salir del estudio? De este universo, ¿quiénes saldrían? Si vamos a analizar la maternidad. Los hombres. Los hombres tendrían que salir. Claro, no pueden ser parte del universo. Entonces, por eso depende qué es lo que quieres estudiar. ¿Qué es lo que quieres analizar? Ahora, si dices la maternidad, evidentemente las mujeres que no tienen hijos también tendrían que salir. Solo tendrían que estar las mujeres que tienen su hijo. Entonces, son cosas de ese tipo, ¿no? Hay que ver bien, hay que segregar bien esto. Cada uno tiene que ver bien esa parte. Entonces, eso es la diferencia entre población y muestra. El universo, población y muestra. Población, volvemos al concepto, dice, grupo de individuos que representa o podría representar un rasgo característico en común que se desea investigar. Ya, es mi población. Estudiantes de enfermería. Perfecto. Muestra. Es un subgrupo de datos extraídos de una población que debe representar adecuadamente a la totalidad. Ah, ya. Si vamos a estudiar la carrera de enfermería, tomaremos los diferentes semestres. ¿Pero qué quieres estudiar? Digamos, ¿por qué han elegido la carrera de enfermería? Ah, si es eso, puedo elegir a cualquiera de los semestres. ¿No es cierto? Puedo elegir a cualquiera, porque todos han tenido que ingresar con algún propósito específico. No se puede analizar a todos. Pero si vas a analizar algo más complejo, tendrías que decir, no, tiene que ser de un semestre de arriba, un semestre intermedio, un semestre de abajo. Pues varía según lo que quieres estudiar. La muestra tiene que ser algo representativo, pero según lo que quieres estudiar. Entonces vamos a ir hablando, es un concepto, ¿no?, que estamos viendo. Los parámetros, ¿qué son los parámetros? Dice, son medidas que ofrecen información sobre los datos y otras sobre la dispersión o la posición. Vamos a ver un parámetro. Los parámetros son los rasgos que vas a establecer para recolección de datos. Por ejemplo, un parámetro es una cantidad numérica calculada sobre una población. ¿Qué parámetro voy a poner? La altura media de los individuos de un país. O sea, queremos medir la altura. O la idea es resumir toda la información que hay en una población, unos pocos números. A ver, hace un momento puse un parámetro. Si tengo una población, vamos a poner un parámetro. Que solo sean damas, mujeres. Primer parámetro. Entonces, de esa población, de ese universo total, saldrían los varones. Se quedarían solo las mujeres. Disminuiría la cantidad. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si delimitamos más un parámetro adicional? Mujeres entre 20 y 23 años.
Ya seguramente algunos van a salir. Mi segundo parámetro es la edad. Tercer parámetro, con familia, con hijos. Ya, ahí reduciría más. En base a 3 parámetros he delimitado mi población de estudio. Los parámetros son simplemente eso. Son medidas que ofrecen información sobre los datos. Es decir, voy a poner ciertas condiciones para mi información. Es como cumplir ciertos requisitos. Y que posteriormente van a servir para hacer comparaciones. Parámetros. Otra situación que nos pide dentro de los elementos de la estadística es la experimentación. El experimento dice, proceso o actividad llevada a cabo de forma intencional para obtener una serie de datos o para ratificar o refutar una hipótesis. A ver, proceso o actividad llevada a cabo de forma intencional. Es algo que tú vas a realizar y lo has planificado para generar información. Que te va a servir para ratificar tus conclusiones o para refutar. Es decir, te va a servir para confirmar que lo que tú dices es correcto o te va a servir para desechar esa conclusión que tienes. Pues refutar es dar la contraria. Hay un experimento muy común que se conoce. No sé si conocen este ejemplo. Un experimento que se ha hecho realmente con monos. ¿Lo han escuchado? Los monos y la escalera. ¿Lo No, conocen? dice. No. A ver, básicamente el experimento que se ha hecho ha sido para ver la conducta. Se llaman los paradigmas de la conducta. El paradigma de la conducta es interesante y ya lo van a ir detectando, ¿no? Un paradigma de la conducta es cuando tú haces ciertas cosas, pero no sabes el por qué. O sea, no sabes dónde has aprendido, digamos, ciertas normas de conducta, pero se te han quedado. Se han quedado, por ejemplo, gestos, ciertas expresiones, incluso son ciertos rasgos que ya uno tiene preestablecido, predefinido. Son normas de conducta que uno hereda del entorno. Ya. A ver, vamos a poner el ejemplo de la jaula de los monos. Había una situación, este es un ejemplo sencillo. Este experimento era 2 jaulas, una jaula con monos. Había 5 monos. 1, 2, 3, 4, 5 en la jaula A. Y en la jaula B, otros 5 monos, diferentes, 3, 4, 5. ¿Qué es lo que ocurría en este experimento? Que ponían una escalera, ¿sí?, en cada una, y resulta que a las 12 en punto sonaban campanas. En la jaula A y en la jaula B sonaban campanas. ¿Cuál es la diferencia? Que a las 12 en punto, aquí aparecía bananas en la punta. Y obviamente los monos querían subir para tomar esas bananas. Pero ¿qué ocurría en la jaula A? 12 en punto, sonaba campanas, aparecía bananas, y si alguno se acercaba, les caía agua fría. Y los bañaba de agua fría. Y los monos a escapar, a esconderse, todo, porque era agua fría. Entonces, cada vez que uno subía a la grada para querer tocar una banana, les caía chorros de agua fría. Perfecto. Eso ocurría en la jaula A. En la jaula B, nada. Sonaban las campanas, aparecía comida, subían y comían sin ningún problema. No les caía chorros de agua fría. Entonces, ¿qué fue ocurriendo? Cada día era eso. Pues, ¿qué pasaba con la conducta de los monos de la jaula A? Cuando llegaba cerca a mediodía, empezaban sin que suenen las campanas,
empezaban a irse a las esquinas, a esconderse, empezaban a temblar, porque sabían que les iba a caer chorros de agua fría. O sea, nadie se quería acercar a las escaleras. Empezaban a temblar de miedo. En cambio, con los de la jaula B, cuando ya era cerca a mediodía, empezaban a ponerse ansiosos, empezaban a moverse por todo lado, esperando a qué hora va a llegar las bananas. Vale. ¿Qué ocurre entonces después de un tiempo con ese mismo experimento? Lo que hacen es intercalar. O sea, agarran 4 monos de la jaula, que siempre han estado en la jaula, se quedan, y uno de los monos de la jaula A pasa a la B. Y lo mismo ocurre acá. Se quedan 4 monos de la jaula B, y uno que era de la jaula B pasa a la jaula A. Entonces, llega el momento del mediodía, o llega lo que es cerca a mediodía, ahí está la escalera donde llega a mediodía y aparece el plátano. ¿Qué creen que hacen estos 4 monos que siempre han estado ahí? Se esconden, se ocultan, tiemblan. Pero ¿qué hace este mono que nunca ha estado ahí? Llega a mediodía y está ansioso, está feliz. Y corre a la escalera, le cae chorros de agua fría, pero aún así no le interesa. No le interesa porque lo que interesa es comer. Empieza a comer, está feliz. Y los otros asustados. En cambio aquí, ¿qué pasa? En la otra jaula. El mono que vino de la jaula se esconde, pese a que no cae agua, no cae chorros de agua fría. Los otros 4 empiezan a comer tranquilos y el mono que está aquí se va a una esquina asustado. Eso se llama conductas o paradigmas de conducta. Porque cuando terminaron de cambiar a los monos de la jaula a la jaula B, su conducta no cambiaba. Pese a que ya no había chorros de agua fría, nada, la conducta no cambió. Seguían asustados, seguían temerosos a mediodía. Y los de la jaula B, que nunca recibían chorros de agua fría, pero sabían que a las 12 era hora de comer, aunque les caía agua fría, seguían felices y comiendo. Entonces, ¿qué es eso? Normas de conducta. En base a la experimentación, un análisis en base a un experimento sobre la conducta. Es un experimento muy conocido. Entonces, eso es la experimentación. Generar escenarios de estudio para recopilar información. Obviamente no vamos a hacerlo con monos, pero puedes generar otro tipo de estudios, estudios de conducta. Un ejemplo que suelo poner en el área donde trabajo, por ejemplo, me gusta más la normativa laboral, por ejemplo, el área laboral. Cuando explico el área de jurisprudencia, les pongo un ejemplo sencillo. Igual es una norma de conducta. Si quieres hacer un experimento de qué es una jurisprudencia, la jurisprudencia es un derecho adquirido que nadie lo puede quitar. Ahora, hablemos de la jurisprudencia. Por ejemplo, si tú tienes un hermano menor, un niño en casa, pequeño, que está en escuelita, digamos, iniciando la escuelita, haz un experimento, aunque no te lo aconsejo, pero es un experimento de cómo se genera la jurisprudencia, ahí lo vas a ver en todo su esplendor. ¿Qué significa? Jurisprudencia es un derecho adquirido, es algo que tú te lo has ganado y que nadie te lo puede quitar. Entonces, ¿cómo se aplicaría ese experimento? ¿Cómo sería? Sencillo, agarrar los lunes y al niño que es pequeño, que está en la escuelita, regalarle 10 pesitos. Dile, por ser buen niño, por ser mi hermanito, 10 pesitos. Lunes. Al otro lunes, por ser mi hermanito, 10 pesitos. Otro lunes, hermanito, 10 pesitos. Y así hazlo unos 5 lunes. Sin decir por qué, nada, no, dale esos 10 pesos. Pero el sexto lunes, 0. No le des nada. No le digas nada, no le des nada. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar cuando no le entregues los 10 pesitos de su lunes?
El niño se va a enojar, va a querer los 10 pesos. Claro, te va a reclamar. Entonces, oye, mis 10 pesos, ¿cuál 10 pesos? Pues era un regalo mío. No, pero mis 10 pesos, ¿dónde están? Es que ella lo va a concebir como un derecho, como algo que es propio. Eso se llama jurisprudencia. El derecho adquirido por la costumbre. Por eso es que muchas veces, cuando tú a un niño le das incentivos, en ese caso, como premios, digamos, dulces, o otro tipo de incentivos, cuando le quitas el incentivo se enoja o se frustra. Entonces, no necesariamente tiene que ser dependiente de un incentivo. Porque, ojo, ese tema de la jurisprudencia existe, es algo muy común. Muchas veces, premios, si sacas buenas notas, te lo compro, tal cosa, ya. Y justo saca buenas notas y a pagar. ¿Por qué? Porque has comprometido un derecho, es decir, tú te has comprometido a darle un derecho, un privilegio por un cierto objetivo. Esa no es la mejor forma de lograr resultados, pero pasa. Entonces, la experimentación, podemos hablar de muchos experimentos de este tipo, pero lo que me interesa es esto, ¿no? Que la estadística utiliza la experimentación. Experimentos, hace experimentos para recopilar información y vamos a ver qué experimentos vamos a poder plantear a lo largo del semestre. Pero no complejos, ¿no? Algo sencillo. Tampoco con niños, obviamente, sino complejos más sencillos, en base a la observación, por ejemplo. Y de ahí tenemos también el análisis de las variables. Las variables son los que intervienen dentro del experimento, dentro del análisis de los datos. Pero a ver, vamos a ver qué tipos de variables puede haber. Dentro de las variables de la estadística pueden ser cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas, números que se pueden valorar. Cualitativas son ya aspectos más que no se pueden ponderar numéricamente. Por ejemplo, cualitativo, las variables discretas, el número de hijos, número de computadoras, número de sillas, número de estudiantes, esas son variables discretas. Son números fácilmente cuantificables que se pueden obtener. Las variables estadísticas cuantitativas continuas son aquellas variables que van evolucionando en el tiempo, como la estatura, el sueldo, el peso y demás. El rendimiento, por ejemplo. Antes, de joven, corrías 10 kilómetros. De mayor, apenas, no se puede variar, no puede ser más o menos, depende de tu rendimiento, pero se puede medir. La estatura, por ejemplo, el peso, tiene una tendencia de cambio continuo. En cambio, las discretas son un cambio, pueden cambiar, pueden variar, sí, pero requieren de un escenario donde tú decides si aumenta o no. Discretas y continuas. Variables cualitativas, de valor nominal o de valor ordinal. Nominal. Género, masculino o femenino. La profesión, hay. Eso todavía tiene cierta forma de ponderar. Pero la ordinal ya es diferente. Nivel de estudio. Si yo les digo, hagan una tabulación de ¿cuál creen que es su nivel de estudio? Mucha uno dirá malo, bueno, muy bueno, excelente, en proceso, ahí vamos, nos mantenemos, seguimos luchando, no sé, me dirán diferentes situaciones, diferente información. ¿Cómo mides la calidad del servicio? ¿Cómo calificas la calidad del servicio? Y alguien dirá, uy, muy malo, muy bueno, regular. No sé, el servicio no lo he visto, no lo he sentido, no lo he percibido. Entonces va generándose información de esa manera. Entonces, las variables, vamos a ir analizando, solo estoy poniendo ejemplos. No es que ya está avanzado esto. Vamos a usar en diferentes escenarios, pero necesito que entiendan que una variable simplemente puede ser medible fácilmente, que son las cuantitativas, o que tienen cierto grado de complicación por el tipo de información que te da, como son las variables cualitativas.
que a su vez tienen sus clasificaciones, ¿no? Discretas, continuas, nominal y ordinal. Vamos a profundizar esto más adelante. Ahorita solo estamos en las características de la estadística. Para ir cerrando, bueno, ya es la cotización 6 minutos, aprovecharemos esto. La demografía, porque dice estadística y demografía. ¿A qué se refiere la demografía? Esto ya es un poquito más, más simple. No es como la estadística, tanta clasificación y demás. Nos dice, proviene del griego que significa pueblo, demos o igual a pueblo, y la palabra grafía que es trazo. Entonces, nos dice que es el estudio de la población, la fecundidad, mortalidad, migración, velocidad de modificaciones de la población, dimensiones numéricas en su estructura poblacional. O sea, básicamente estudia a la población y los cambios que hay dentro de la población. Pues nos dice, es la ciencia que se ocupa de estudiar la estructura, evolución, características y tamaño de la población. Ah, ya, entonces, cuando hablamos de la demografía, hablamos de estudios de la población. Lo que ocurre dentro de una población. Correcto. Es eso, estudio de la población. Estructura, evolución, tamaño. Todo lo que requieras información sobre una población está dentro del campo de la demografía. Y esa información tabulada se complementa con la estadística. Cuando organizas esos datos en información, en cuadros, análisis y demás, ya estás hablando de estadística. Tipos de demografía. Nos dice que hay demografía estática y demografía dinámica. La estática estudia problemas de la población, características estructurales, el territorio, su dimensión. Una demografía estática nos habla de los problemas que tiene cada población, algunas características como idioma, algunas características culturales quizá, el territorio, si está en zona árida, zona tropical, depende, y su dimensión, es decir, cuántas personas conforman esa población. Y hay una demografía dinámica que estudia la evolución de la población considerando ya otros aspectos, ¿no? Como la edad, el sexo, tasa de natalidad, fecundidad, familia, su educación, la tasa de divorcios, y es más dinámico, y habla de situaciones que ocurren dentro de la población. Vale. La demografía estática analiza entonces características estructurales del territorio y la dimensión. Bueno, eso es lo que hemos comentado. De hecho, las variables que tiene. Entonces, la parte de demografía, evidentemente, es algo que vamos a ir desarrollando junto con información. La demografía, en el fondo, es el estudio de la población y los cambios que tiene la población. Y dentro de algunas situaciones que se puede estudiar, no solamente es lo estructural, como nacimientos, nacionalidad, lengua y demás, que se puede recopilar esa información, el nivel económico, todo eso. También habla de, según el territorio donde están, y el número de habitantes, que es la dimensión. Se genera así. ¿Correcto? Entonces, vamos a ir viendo más adelante lo que es las variables importantes de la demografía y la bioestadística en salud. Por hoy, considero que el tema va a estar ahí el tema. El PDF de este tema lo voy a subir. Y la siguiente clase ya vamos a continuar con ejercicios y con prácticas. Pero esa es la forma como voy desarrollando clases. Voy a tratar siempre de hacerlo con ejemplos, lo más sencillo que se pueda, cosa que se entienda. Pero hay otra cosa. Ya tengo la lista, entonces vamos a pedir participación desde la siguiente clase que participen.
¿Vale? ¿Entendido? Entonces ya, ya tenemos una perspectiva, ya nos conocemos de cierta forma, bueno, al menos cómo va a ser las clases, va a ser de esa forma. Y vamos entrando al Classroom. Voy a ir subiendo material para que vayan generando información. ¿Está bien? Sí, licenciado. Está bien. Sí, Liz, está bien.